esta noche. Y hay tal vez también para los cristianos de tiempo y los que saben Biblia, ¿cuál es el versículo más famoso para un cristiano? ¿Cuál? Juan 3:16, ¿cierto? Juan 3:16. ¿Qué dice? A ver, los que se lo saben de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero poco nos acordamos del 17, y el 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche. Te bendecimos, Señor, te exaltamos. Te damos gracias, Señor, porque eres tú el que nos convoca. Te damos gracias, Señor, porque eres tú el que preparas mesa para nosotros, Señor. Realmente el banquete proviene de ti, Señor. Realmente nosotros somos los bienvenidos a este lugar, porque tú todo lo has dispuesto, tú todo lo has preparado, Señor. Nosotros simplemente estamos aquí, Señor, para adorarte, para exaltarte, para reconocer tu grandeza, para reconocer que tú eres Dios y para reconocer nuestra necesidad de ti, Señor, como seres limitados, como seres falibles, como seres, Señor, que cometemos errores, que nos descarriamos fácilmente, Señor, que nos alejamos fácilmente de tus propósitos, que nos distraemos, Señor, con las distintas cosas de este mundo. Pero hoy tú, Señor, nos has convocado en esta noche, Señor, para guiar nuestros pasos, para traernos nuevamente a la senda, para alimentarnos, Señor, para nutrirnos si es necesario, Señor, para fortalecernos espiritualmente, Dios, para levantar nuestro ánimo, para corregir nuestro caminar si estamos desviados, Señor, para edificar nuestras vidas, Padre. Todo lo que tú haces, Señor, por nosotros es bueno. Todo lo que tú haces por nosotros, Señor, es agradable. Y todo lo que tú haces por nosotros, Señor, es perfecto. Gracias por eso, Señor. A ti damos, Señor, toda gloria, honra y alabanza. Y te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, que no seamos tercos, que no seamos, Señor, ciegos ni sordos, Señor, al mensaje que tú tienes en esta noche para nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Así que dice el versículo 17 de Juan 3: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y algunos consideran que este versículo lo que está diciendo es que Jesucristo no vino a condenar al mundo y que todo chévere, porque Él nos ama, y entonces como nos ama, entonces todo está bien. Pero la pregunta que puede surgir en este momento es: ¿y por qué Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo? ¿Por qué Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo? Y la respuesta pues no la tengo yo, mi hermano. La respuesta la tiene la misma palabra de Dios. Así que podemos estar tranquilos de que Dios sabe por qué razón no envió a su Hijo a condenar al mundo. Mira el versículo 18, lo que dice: el que en Él cree, o sea, en el Hijo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Por qué Dios no envió al mundo, al Hijo a condenar al mundo? ¿Por qué? Porque el mundo ya estaba condenado. No podía enviar a su Hijo a condenar a un mundo que ya estaba condenado. Tenía que enviarlo para rescatarlo, para salvarlo. Esa es la razón. Así que
dentro de las buenas noticias, porque consideramos este versículo como buenas noticias, hay unas malas noticias, unas terribles noticias. Y tal vez si usted me escuchó la primera vez que prediqué, hablé de eso, ¿cierto? De las buenas noticias y de las malas noticias que conllevan esas buenas noticias. Y nos acordamos de Juan 3:16, pero no tenemos muy en cuenta a Juan 3:36, 20 versículos más adelante. Y Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esas son noticias terribles, mi hermano. Son noticias terribles. Nos está hablando de algo que va a venir un día sobre la tierra, y es la ira de Dios. Y bueno, es que cuando hablamos del amor de Dios, cuando hablamos del ágape de Dios, eso nos tiene que llevar necesariamente a otros temas. No podemos hablar de el amor de Dios y desprendernos de otras cosas, porque si hacemos eso, entonces tenemos una imagen tergiversada, cambiada de lo que no es Dios. Y cuando nosotros nos hacemos una imagen de un Dios que no es el Dios de la Biblia, eso se llama idolatría. Necesitamos tener claro cuál es el Dios en el cual nosotros creemos y que está aquí en la palabra de Dios. Entonces, hablar del amor de Dios es hablar de Dios mismo. Hablar del amor de Dios es hablar de Dios mismo, porque Dios en sus atributos, uno de sus atributos es que Dios es amor. Dios es amor, es la misma esencia de Dios. Y ese atributo se conoce como uno de los atributos comunicables. Quiero, dentro de todo, que de pronto tenga algunas enseñanzas, ¿sí?, de teología, de conocimiento bíblico, ¿sí? Entonces, hay atributos que son comunicables y hay atributos que son incomunicables. Entonces, hay atributos que Dios tiene, que le pertenecen a Él y que no se los transmite a nadie más. Por ejemplo, que Dios es todopoderoso. Amén. Pero nadie más es todopoderoso. Nadie más. Nosotros no somos todopoderositos, ni mucho menos. Nosotros somos seres humanos necesitados y dependientes de un Dios todopoderoso. Ese es un atributo incomunicable. Pero un atributo comunicable de Dios es que Dios es amor. Dios es amor, y como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces Él en su misericordia nos transmite de ese atributo. Y por eso es que nosotros como seres humanos también buscamos amar, y también necesitamos amar y ser amados. Necesitamos amar y ser amados. Desafortunadamente, y por causa del pecado, ese amor puro que provenía de Dios se dañó, como tantas otras cosas. Y entonces hay un amor en nosotros, pero no es ese amor perfecto de Dios, no es ese amor ágape de Dios, sino es un amor limitado, es un amor que es de pronto dependiente, o es un amor que es condicional, por ejemplo. Entonces, si tú me amas, yo te amo. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios no es así. El amor ágape de Dios no es así. Entonces quiero en esta noche que hablemos acerca del amor de Dios. Y para eso quiero que vayamos a la primera carta del apóstol Juan. La primera carta del apóstol Juan. Pensando en, bueno, tengo que hablar acerca del amor de Dios. Pues resulta que en la primera carta de Juan, ¿cómo se llaman? Los que le pusieron los títulos a la Biblia. Bueno, se me fue ahorita el nombre. Las sociedades bíblicas. Las sociedades bíblicas le pusieron a esa pericopa de Juan 4, del 7 al 21, le pusieron: Dios es amor. Dios es amor. No crea que esos títulos que tiene la Biblia vienen con la Biblia original, ¿no? Ni tampoco los números. Esos tampoco vienen con la Biblia original. En la Biblia
la Biblia original ni siquiera existe, mi hermano. Existen es copias de copias de copias de copias. Pero en los textos más antiguos no vienen con títulos, sino vienen con números. Y aquí le pusieron Dios es amor. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿y por qué será que ahí dice? Porque ahí le pusieron Dios es amor. Y resulta que en esos versículos del 7 al 21 hay por lo menos 28 repeticiones de la palabra amor o de sus conjugaciones. 28 veces. Creo que esa porción de la Biblia, ¿de qué nos va a hablar? De amor, ¿cierto? Cuando usted encuentra en la Biblia un texto que tiene muchas palabras, la misma palabra muchas veces repetida, ese es el tema, ese es el tema. Y aquí el tema es que Dios es amor y nos va a hablar acerca del amor de Dios. Lo interesante es que el apóstol Juan está hablando o empieza a hablar en este versículo 7 acerca del Dios de amor en medio de una charla que estaba teniendo o de un escrito que estaba haciendo con relación al espíritu del anticristo. Venía hablando del espíritu del anticristo, venía hablando de cómo ser hijos de Dios, venía dando algunas pautas de cómo comportarnos como hijos de Dios y cuidados que nosotros debemos tener dentro de un mundo que está corrompido y que está lleno de corrientes tergiversadas y falsas y falsos maestros, y que se levantarán anticristos, y que el que niega que Cristo vino en carne, ese es el anticristo, y bueno, toda esta serie de cosas. Y en medio de eso el apóstol Juan empieza a hablar acerca de que Dios es amor. Dios es amor. Y empieza diciendo en los versículos 7 y 8 para comenzar. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. A mí me encanta el apóstol Juan, porque el apóstol Juan dice las cosas, normalmente las dice dos veces, una vez al derecho y otra vez al revés. Entonces él dice: el que ama es nacido de Dios, y el que no ama, pues no ha conocido a Dios. El que ama ha conocido a Dios, y el que no lo ama, pues no ha conocido a Dios. O sea, lo repite para que nos quede perfectamente claro. Y el primer punto que quiero que veamos es que el amor de Dios tiene que ver con el testimonio. El amor de Dios tiene que ver con el testimonio. Amar como Dios ama tiene que ser una práctica natural del creyente. Note que aquí está diciendo el apóstol que el que ha nacido de nuevo, y yo pregunto, ¿aquí hay alguien que ha nacido de nuevo? Si ha nacido de nuevo, a usted le corresponde, a mí me corresponde amar. Amar. Y está hablando obviamente aquí acerca del amor al prójimo, un tema que trataremos más adelante en otra semana. Vamos a hablar más acerca de ese amor fileos, el amor al prójimo. Pero en lo que está enfatizando en estos primeros versículos es que hay una práctica natural del que ha nacido de nuevo, y es que tiene que amar. Si alguien dice que conoce a Dios, la manera de demostrar que conoce a Dios es ¿cómo? Amando al prójimo, amando al enemigo, porque eso lo enseñó el Señor Jesucristo. Pero como les digo, de eso se tratará más adelante. Así que es interesante eso. Tiene que haber un testimonio cuando el amor de Dios está en nosotros, cuando nosotros profesamos creer en Dios, cuando nosotros profesamos conocer a Dios, cuando nosotros decimos a las demás personas que hemos nacido de nuevo o que somos cristianos. Eso se tiene que reflejar en amor, en amor. El Señor Jesucristo dice en Juan 14:15 que si nosotros le amamos, debemos obedecer sus mandamientos. Y eso es bien interesante, es bien interesante. La demostración de amor que nosotros podemos tener hacia Dios es a través de la obediencia. Y la obediencia de los mandamientos.
Y me llama la atención esto porque resulta que en el Antiguo Testamento nosotros encontramos al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel era un pueblo que continuamente se rebeldizaba contra Dios. Continuamente le daba la espalda a Dios. Y cada vez que le daba la espalda a Dios, pues entonces Dios lo dejaba a su desdicha. Y pues eso era lo que venía. Eso era lo que venía sobre Israel. Y cuando ellos se veían en la mala, ahí sí se acordaban de Dios y lo buscaban. ¿Y qué hacía Dios? Como Padre amoroso, otra vez extendía sus manos de amor y lo rescataba. Y eso pasó muchísimas veces. Muchísimas veces. Y me parece esto muy curioso porque se tiene a Israel, la nación de Israel, como un pueblo privilegiado, como un pueblo poderoso, como un pueblo muy especial. Y voy a Deuteronomio 7:7 y ahí me dice que no es que ese pueblo sea tan especial, que no es por eso que Dios lo escogió, que no es por eso que Dios lo engrandeció, que no es porque haya sido el mejor de todos, sino que Él lo escogió por una sencilla razón: porque lo amó. Por eso fue que lo escogió, porque lo amó. Y me parece interesante esto, porque hoy en día en la iglesia, en el cristianismo, nos están llevando mucho a ese punto, a que tú eres grande y que tú puedes y que tú lo alcanzarás y que tú lo lograrás porque Dios te ha llamado, porque Dios esto, ¿cierto? Y bueno, pero ¿por qué yo? Si lo único que nosotros hicimos fue pecar. ¿Sabe por qué? Porque nos amó. En realidad no es porque seamos los mejores, no es porque seamos los más grandes, sino porque nos amó. Y porque nos amó, ahora nosotros tenemos que reciprocar a ese amor. ¿Cómo? En obediencia. En obediencia. Si me amas, obedece mis mandamientos. Yo tengo, si no lo saben, yo tengo 2 hijas, ¿cierto? Y cuando una de ellas de pronto está como muy rebelde, pues la otra no tiene de qué preocuparse, ¿no? Porque ella no es la que está haciendo lo malo. Pero a veces nosotros esperamos recibir de Dios un beneficio cuando en realidad nosotros no hemos hecho nada bueno para merecerlo. Y de eso era lo que nos está hablando en el Evangelio Juan, ¿cierto? De esa ira que va a venir sobre aquellos que han rechazado ese amor de Dios, aquellos que le han dicho no al amor de Dios. Pero aquellos que han abrazado a ese Dios amoroso, tiene que haber un testimonio en sus vidas. Si dicen tener a Dios en sus vidas, si dicen ser cristianos. Y yo le voy a pedir, mi hermano, que si usted va por la vida diciendo que es un hijo de Dios, ame y demuestre que es un hijo de Dios. No vayamos por la vida diciendo que somos cristianos y dando un mal testimonio, sino mostremos verdaderamente con nuestro testimonio que el amor de Dios está en nosotros, que en nosotros permanece ese amor de Dios. Amén. Bueno, versículos 9 y 10 nos sigue diciendo: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió ¿a quién? A su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En segundo lugar, si hablamos del amor de Dios, tenemos que hablar de muerte y de pecado. De muerte y de pecado. Mire que el versículo
9 está hablando acerca de que Dios envió a su Hijo, y ese versículo 9 es muy parecido a Juan 3:16, ¿cierto? Dice que envió a su Hijo para que nosotros vivamos por Él. ¿Cómo así? ¿Luego no estamos vivos? Pero es que está hablando acerca de esa muerte espiritual, fruto del pecado, que vino a nosotros, vino a nuestras vidas, la muerte espiritual. Y por causa de la muerte espiritual estamos separados de Dios. Y mucho cuidado, porque a veces decimos, no, pero es que Dios nos ama y nada nos puede separar del amor de Dios. Sí, Dios nos ama y nada nos puede separar del amor de Dios. Eso es cierto, eso lo dice la palabra. Pero eso no quiere decir que Dios no sea justo y que Dios no tenga que dar la paga por causa del pecado. Y la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Entonces Dios es amor, pero Dios también es justo. Y por causa de ese pecado que trajo la muerte a nuestras vidas, fue que tuvo que venir Cristo. Si nosotros no hubiésemos pecado, si Adán y Eva no hubieran pecado, pues no se hubiera necesitado el sacrificio de Cristo, mi hermano. Pero Él vino para rescatarnos. Y esa es la esencia del amor de Dios. Esa es la motivación del amor de Dios. A veces creemos que Dios nos ama por nosotros. No, Dios no nos ama por nosotros. Dios nos ama por Él. Porque esa es su esencia. Porque Él es amor. Y a veces lo llevamos a otros niveles y llegamos a decir, no, Dios no aborrece o no detesta al pecador, sino al pecado. ¿Sí? ¿Y qué me dice el Salmo 5:5? Que Él aborrece al que comete maldad. Y otros versículos que hablan acerca de cómo Dios también aborrece. Entonces Dios es amor, pero ese amor también nos tiene que llevar a pensar acerca de la muerte espiritual y del pecado, que fue el que produjo esa muerte espiritual. Mi hermano, es que esa es la esencia del cristianismo. Esa es la razón de ser de que nosotros busquemos a Dios. Cuando muchas personas llegan a Cristo por las diferentes crisis que hay en sus vidas, tienen que un día enfrentarse y encontrarse con ese Dios de amor, pero no con ese Dios de amor que simplemente buscamos para que nos alimente o nos vista o nos dé aquellas cosas que consideramos importantes en nuestra cotidianidad. Porque a veces consideramos que eso es lo más importante. Poder pagar un recibo, o poder pagar la pensión, o poder comprar algo que necesitamos. Y entonces si podemos hacerlo, y si ocurre algo especial, y si Dios nos suple ese dinero, entonces, ay, Dios me ama. Sí, claro, es una demostración de amor de Dios, de cuidado, de protección. Pero la mayor manifestación del amor de Dios está en dar a su Hijo Jesucristo. Ahí está. Por eso es que el amor de Dios no es el mismo amor nuestro. Por eso es que si hablamos de algo sobrenatural, verdaderamente es el amor de Dios. ¿En qué cabeza cabe que para salvar a una humanidad, a hombres y mujeres pecadores, rebeldes, desagradecidos, el Padre tenga que dar a su propio Hijo? Aquí está, por ejemplo, mi hermanita Esther. Mi hermanita Esther tiene a su Antoine. Yo le digo, hermanita Esther, su merced daría a Antoine por unos rebeldes, por unos pecadores,
No, yo no creo. Pero el Padre sí. ¿Sabe por qué? Porque ese amor es sobrenatural. Ese sí es un amor sobrenatural. Y por eso el amor de Dios tiene que ver con la muerte y con el pecado. No hay mayor amor, dijo el Señor Jesucristo en Juan 15:13. No hay mayor amor que ¿qué? Que alguien dé su vida por otro. No hay mayor amor. Y uno como padre está dispuesto a dar su vida por sus hijos. Pero a dar la vida de su hijo por otros, uy, no. Ahí sí, perdóneme, pero discúlpeme. La cosa es distinta. Es otro precio. Y eso fue lo que hizo el Señor. ¿Y por qué? Por nosotros. Porque nos amó. De eso se trata Juan 3:16. Que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y si usted todavía no ha podido dimensionar lo que significa el amor de Dios, yo le invito a que profundice, a que busque en la presencia de Dios, a que le diga: Señor, muéstrame, revélame de qué se trata eso, de que tú diste a tu Hijo en la cruz del Calvario porque me amas. Muéstrame eso, porque todavía no lo dimensiono, porque todavía no me conmueve, porque todavía no me hace sentir nada por dentro. Todavía sigo pensando en casa, carro y beca, y no estoy pensando en las cosas eternas más allá. De eso se trataba. De que Él quisiera estar con nosotros por la eternidad. Para eso dio a su Hijo. Esa ha sido la demostración de amor más grande que ha podido existir, que se ha podido ver en toda la historia de la humanidad. El Padre dando a su Hijo, el Hijo entregando su vida por nosotros. Pero el amor de Dios también tiene que ver con perseverar, Y aquí vamos a encontrar unas palabritas un poquito ahí medio raras que yo las puse ahí, pero para que usted tenga conocimiento, mi hermano. Vamos a ir al versículo 12. Versículo 12 de la primera carta de Juan, capítulo 4. Dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahí nos está hablando del amor en la práctica. El amor en la práctica. Amarnos unos a otros. El Señor Jesucristo dijo: este es el mandamiento que yo les doy. Ámense unos a otros. Es el nuevo mandamiento. Y después puso la vara un poco más alta y dijo: no, es que ame uno al que lo ama. Eso lo hace cualquiera, hasta el impío hace eso. Pero si ustedes aman de verdad, tienen que amar a sus enemigos. Amar a sus enemigos. La puso pero bien difícil, bien complicada, ¿cierto? Pero eso es el amor en la práctica. Eso se llama la ortopraxis, o sea, la correcta práctica. Le insisto, si decimos que somos hijos de Dios, practiquemos ese amor que Dios nos ha dado, porque en eso consiste el ser cristiano. En eso consiste el amor de Dios. Nosotros no hemos visto a Dios, dice ahí el apóstol, pero si nos amamos unos a otros, ahí estamos dando como un brochazo, un pincelazo, dando una evidencia de lo que es Dios mismo, porque Dios es amor. Y entonces dice ahí: Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Yo le pregunto: ¿Dios permanece en su vida? ¿Se ha perfeccionado el amor de Dios en su vida? Necesitamos perseverar, mi hermano, perseverar en que
Dios permanezca en nosotros y que no haya ninguna razón, ningún pecado, ninguna oferta del mundo que nos haga apartar de Dios, que nos haga buscar cosas que reemplacen ese amor. Porque yo soy de los que está convencido que quien se aparta algún día de Dios es porque nunca conoció a Dios. O sea, ¿cómo me voy a apartar de Dios habiéndolo conocido? Eso no es posible. ¿Cómo me voy a apartar de Dios después de haber saboreado, probado el amor de Dios? Tal vez ya lo he comentado en alguna vez, y por eso me encanta la primera carta de Juan. Porque unos meses antes de mi conversión, leyendo esa carta en la habitación donde yo vivía, en la casa de mi madre, yo buscaba respuestas con un corazón herido, con un corazón vacío, con un corazón decepcionado, emocionalmente, sentimentalmente, y con rabia y deseos de un Dios que venga y haga justicia. Y cuando empiezo a leer la primera carta de Juan, el Señor me muestra que nunca fue así, que todo lo que me había pasado había sido lo que yo sembré, que simplemente estaba recogiendo, estaba cosechando lo que yo sembré. Pero no se quedó ahí Dios, sino que me siguió mostrando a través de eso que yo no necesitaba buscar de ese amor en otras personas, que mi prioridad era buscar del amor de Dios, que ese amor de Dios era el único que podía llenar los vacíos que había en mi vida, y que yo no iba a poder experimentar amar a otro o que alguien me amara verdaderamente si no fuera a través del amor de Dios. Y yo no sé si en esta noche o usted se haya acercado a Dios buscando también llenar un vacío emocional, y de pronto ya me estoy metiendo en el punto 3.2, que es la ortopatía, las emociones. Pero si nos acercamos a Dios en busca de que Él llene nuestras emociones, pues simplemente vamos a estar queriendo recibir pañitos de agua tibia. Y venimos a la iglesia de pronto y sentimos un poquito chévere y nos vamos otra vez para la casa, y en la casa otra vez nos da la depre, o en el trabajo o donde estemos. Pero si buscamos a Dios verdaderamente, si buscamos el amor de Dios, si ese amor de Dios es el que llena no solamente nuestras emociones, sino todo nuestro espíritu, todo nuestro ser, vamos a poder experimentar verdaderamente lo que es el amor de Dios. Y no solamente practicar, o sea, la ortopraxis de ese verdadero amor, sino además la ortopatía, sentir correctamente, tener las emociones correctas, porque somos seres emocionales. Eso no lo podemos ni negar, ni lo podemos cancelar, ni mucho menos, ¿no? No es que llegamos a Cristo y dejamos de sentir. No es que llegamos a Cristo y dejamos de pronto de emocionarnos por alguna razón, no. Pero sí llegamos a Cristo, y esas emociones y esos sentimientos tienen que tomar un lugar que les corresponde en nuestro ser, y no tiene que ser el primero. No puede ser el primero. Tiene que ser el amor de Dios el que llena nuestro corazón, el que llena nuestra vida completamente. Y ahí sí vamos a poder experimentar lo que es una verdadera emoción. Y pensando en eso, me acordaba de las primeras veces que subí a la consolidación. Y me acuerdo que se hacía siempre una pregunta: ¿y cómo se sintió? Se le hacía la pregunta al nuevo: ¿cómo se sintió? Y a mí me daba un poquito de escalofrío la respuesta, porque la respuesta normalmente es: muy bien, no, muy bonito, ay, muy feliz. Esas son emociones, mi hermano. Son solo emociones, y necesitamos ir más allá
de sentirnos felices, de sentirnos emocionados, de sentirnos alegres o sentirnos bien. El evangelio, la palabra de Dios, tiene que causar en las personas incomodidad. Tiene que incomodar, porque me están pisando un callo que no me gusta, me están diciendo algo que no me gusta y me tiene que incomodar. Me tiene que hacer sentir un poco mal. El evangelio me tiene que confrontar. Y a algunos no lo aguantan, no lo soportan. Y entonces me acuerdo del Señor Jesús diciéndole a sus discípulos: ¿y ustedes qué? ¿También se quieren ir? ¿Sí? Porque ellos decían: dura la palabra. O sea, la palabra es dura. La palabra no es chévere. No, tiene que ir más allá de las emociones simplemente, y llenar verdaderamente todo nuestro ser y poder manejar correctamente esas emociones y esos sentimientos. Así que mucho cuidado con las emociones. No se debe confundir emociones con relación, con comunión, con lo espiritual. Claro, Dios va a tomar el control, mejor dicho, Dios tiene el control absoluto de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero nosotros tenemos que aprender a manejar esas emociones. Porque mire lo que dice los versículos 13 y 14. Dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. ¿Sí? Es el espíritu el que toma nuestra vida. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. O sea, no es una emoción. Dice Juan, no les estoy hablando de algo que sentí, les estoy hablando de algo que vi, que palpé, de lo cual fui testigo. No es simplemente una emoción. Pero luego en los versículos 15 y 16 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios que permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Si usted se dio cuenta, la palabrita que más se repite en estos versículos es permanecer. Por eso le puse a esta parte perseverar. Tenemos que permanecer. Y a veces no perseveramos en el evangelio, a veces no perseveramos en caminar con Dios, y necesitamos aferrarnos a Él y no soltarnos. Dice la palabra, dice que es el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Está en Mateo, si mal no estoy. El que persevere hasta el fin. No hay que desmayar, mi hermano. Hay que seguir adelante. Pero hay que seguir adelante en la sana doctrina. Yo no sé si usted notó ahí, pero ahí nos habló del Espíritu, nos habló del Padre y nos habló del Hijo. Y eso lo conocemos como la Trinidad. Doctrina básica. Debemos profundizar en la correcta doctrina. Y hoy en día la iglesia necesita perseverar en la correcta doctrina. Hay mucha locura por todas partes, mi hermano. Mucha locura. Mucho evangelio tergiversado. Mucha palabra de Dios que no es palabra de Dios. Tenemos que aprender a discernir la correcta doctrina. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Perseverando, permaneciendo. Para eso está el amor de Dios ahí también. Por eso dice ahí que el que permanece en amor permanece en Dios. Si el amor de Dios está en nosotros, pues nosotros estamos ahí con el Señor, y el Señor nos va a enseñar correctamente.
No podemos tragar entero hoy en día, mi hermano. No podemos comer entero hoy en día. Todo lo que se diga, vaya a la palabra, miren en la palabra, escudriñen la palabra. Porque eso hace el que ama a Dios y el que tiene el amor de Dios en su corazón. Y finalmente, hablar del amor de Dios nos habla de seguridad. Versículos 17 y 18. Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Seguridad. Aquí no se está hablando de temor, ¿cierto? De temor. Pero muchas veces utilizamos, por ejemplo, el versículo 18 para hablar acerca de esos temores que vienen a nuestra vida. El temor acerca de, uy, no, y ahora, ¿y yo qué voy a hacer el próximo mes? Que no voy a poder, no tengo trabajo, y ahora con qué voy a pagar las cuentas. De ese temor no está hablando Juan. ¿O sí? ¿No? Del temor que está hablando Juan ahí tiene que ver con esa palabrita que dice ahí, juicio. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Claro, se estaba hablando la correcta doctrina, se estaba predicando la correcta doctrina, y dentro de la correcta doctrina se tiene que hablar acerca del juicio de Dios, y como leímos en el Evangelio, de la ira de Dios. ¿Y qué causa eso? Espere, ¿cómo así que el juicio de Dios? Y entonces algunos empezaban a temer, a tener miedo. El juicio, la ira, el infierno. Y son temas que son de temer. Porque déjeme decir, hermano, que son reales. Eso no es como el purgatorio, como el limbo, ficticios. No. El juicio de Dios viene. ¿Cuántos dicen amén? La ira de Dios va a ser derramada. ¿Cuántos dicen amén? El infierno existe. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ¿sí ve? Porque por ahí algunos están predicando que el infierno no existe. ¿Sabe quién es la persona que más predicó, que más habló acerca del infierno en la Biblia? El Señor Jesucristo. El infierno es real. Entonces ellos tenían miedo, les dio temor escuchar acerca de esto. Pero el apóstol está diciendo: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. O sea, en otras palabras, es como si estuviera diciendo el apóstol Juan: si usted tiene miedo, si usted tiene temor al juicio, por algo debe ser, porque en sí mismo lleva castigo. Entonces, examine. Y yo no sé si usted sabe, pero según algunas encuestas, el 50% aproximadamente de los cristianos no están seguros de su salvación. Eso es terrible. Porque si algo debe tener seguro alguien que ha nacido de nuevo, es su salvación, mi hermano. Si usted no siente o no tiene segura su salvación, piensa que su salvación se puede llegar a perder, pues es tiempo que se examine por qué razón está pensando eso. ¿Está en pecado? ¿Está fallando al Señor? ¿Por qué motivo tendría que tener miedo al juicio de Dios? ¿Por qué motivo tendría que tenerle miedo a la ira de Dios? ¿Por qué motivo tendría que tenerle miedo al infierno? Si tenemos el perfecto amor de Dios, y si permanecemos en el amor y Dios en nosotros, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? Eso es lo que está diciendo Juan ahí, que el perfecto amor echa fuera ese temor. ¿Por qué? Pues porque estamos con Él.
estamos con Él, con el Señor. Dice, porque dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Le falta ese perfecto amor, el amor ágape, el amor de Dios. ¿A qué voy con esto, mi hermano? A que en su comunión con el Señor, en su oración con el Señor, usted se sincere y le diga al Señor: Señor, la verdad que si tú vinieras hoy o me llamaras, yo no sé qué pasaría. Y que sea tiempo de ponerse a cuentas. Y cuando lo haga, usted pueda recibir ese perfecto amor de Dios. ¿Y cuál es ese perfecto amor de Dios? Cristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre por nosotros. Ahí está el perfecto amor. Y ahí es donde cobra valor nuestra salvación. Yo creo, eso sí es personal, yo creo que mucha gente duda de su fe, de su salvación, porque no han contemplado a Cristo en la cruz y no han dimensionado el sacrificio de Cristo en la cruz. No le estoy hablando de que se haga una imagen de Cristo crucificado y que cierre sus ojos y imagínese que usted está clavando los... No. Sino que usted y yo podamos verdaderamente acercarnos a Dios y decirle: Padre, diste a tu Hijo porque me amas. Y que pongamos en la balanza tanto nuestros pecados como ese sacrificio y veamos cómo pesa ese sacrificio en la cruz, cómo pesa y cómo ese perfecto amor echa fuera todo ese temor. Y cuando ya ese amor nos llena y el temor se va, ahí es donde podemos amar a otros. Y ahí es donde podemos entender por qué otros no nos aman. Necesitamos de ese amor. Y está ahí a nuestra disposición, porque Dios es amor. No busquemos en otro lado, mi hermano. Busquemos en Dios, busquemos en Cristo, el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y bueno, y termino copiándome del pastor Brian con una frase que reúne un poco lo que vimos hoy. Dice: el amor ágape de Dios se evidencia en el testimonio de un pecador que ha renacido en el Espíritu y que persevera en su relación con Dios, con la seguridad de que estará eternamente con su Salvador. Hermano, le insisto en esto y termino. Lo sobrenatural de Dios no se encuentra en esta tierra, porque esta tierra es natural. Lo sobrenatural de Dios no se encuentra en las cosas materiales. Esto es natural. Lo sobrenatural de Dios se encuentra en cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido en el corazón del hombre, pero que Dios tiene preparadas para los que le aman. Ahí se encuentra lo sobrenatural de Dios, en el amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Póngase de pie, por favor, vamos a orar.